Bienvenidos a otra conferencia relacionada con los problemas textuales de las revisiones llamadas Reina Valera, es decir, la Biblia en español. Hemos expuesto en varias grabaciones anteriores algunos de los problemas y hoy continuamos, empezando por decir que la forma en que las cosas son cambiadas, los textos son cambiados, la verdad es cambiada, es múltiple. Son muchos los recursos. Por ejemplo, añadir palabras. Lo contrario, omitir palabras. Tercero, sustituir palabras. Cuarto, hacer paráfrasis. Esa manera de escribir muy florida, con muchas vueltas, para llegar a veces simplemente a confundir al lector. Paráfrasis. Entonces tenemos también los signos de puntuación que son mal usados, omitidos, cambiados de lugar, cambiados unos por otros entre sí. Por ejemplo, la interrogación puede ser eliminada, convirtiendo aquella pregunta en una declaración recta y al revés también. Una declaración directa puede ser convertida en una pregunta para la cual no se provee respuesta, negando con ello también la verdad declarada en lo escrito. Una coma cambiada de lugar o eliminada puede cambiar una verdad bíblica y con ella, si eso falla, si hay una falta ahí, ¿cuál otra no habrá? Pensarán muchos. También, para hacer estos cambios, se hace uso de la relocalización de palabras dentro de la estructura de la oración. Las palabras tienen su lugar en la estructura de la oración. El sustantivo tiene su lugar, el adjetivo tiene su lugar, el verbo tiene su lugar. Pero si se cambian de lugar, pueden cambiarse muchas doctrinas también. Mínimo, lo que puede ocurrir es que se vuelva confuso aquello. Recordemos, no todos son expertos en gramática. Recordemos, no todo el mundo sabe leer bien. Y no tenemos por qué ser piedra de tropiezo o estorbar a aquellos que están empezando sobre todo a leer las escrituras. Debería ser un lenguaje simple, directo, de acuerdo a las reglas gramaticales del idioma correspondiente. Nada que pudiera estorbar para entender aquello. De acuerdo, estamos pensando también en la parte espiritual. Y decimos que la persona que ha sido salvada, y lo decimos con la escritura, que esa persona va a ser guiada por el Espíritu de Dios. Sí, pero en muchos círculos eclesiásticos parece ser que el Espíritu de Dios ha sido enviado de vacaciones permanentes y el cacique llamado pastor, porque los hay, es el que lleva las riendas. Y eso está fuera de contexto bíblico. Es antibíblico. En fin, estos recursos son usados y otros muchos, como son los paréntesis, las notas marginales, para cambiar ciertas cosas. Cuando hablamos de eliminar algo, no solamente hablamos de una palabra o dos, hablamos a veces de un párrafo entero o de un versículo entero, depende de cuál sea la revisión que usted está leyendo. Así que estas son las armas, o parte de las armas con las cuales se combate la verdad dentro de las mismas páginas impresas de nuestra Biblia en español. Habiendo hecho esta introducción, ahora quiero decirle que estos programas están siendo archivados y usted puede escucharlos después. No necesariamente
lo va a hacer en vivo, pero puede llamar a un teléfono y encontrar otras grabaciones, otros temas bíblicos que tienen que ver con el mismo conjunto de problemas de los textos. Usted puede llamar al 712-432-1085. 712-432-1085. Y cuando su llamada entra, le piden un código y usted anota 578175. 578175. Y ahora pasamos a otro aspecto. Se ha hecho un trabajo por 12 años, un poco más de 12 años, revisando palabra por palabra, coma por coma, punto por punto, no una vez y no deprisa, sino despacio y muchas veces. El Señor nos ha permitido hacer esto. No que nadie nos pague, no que nadie nos haya ordenado que hagamos esto, sino que el Señor es quien llama. Y cuando hay una necesidad y el Señor llama, el buen cristiano debe decir, aquí estoy, Señor. Si tú me llamas, tú me guías. Si tú me llamas, tú proveerás. Hay una nueva revisión que está a punto de salir a la luz pública. Primero que nada en la Internet. Será libre de todo costo. Jamás se venderá ni impresa, ni en la Internet, ni de ninguna manera. Esta nueva versión, más que versión, revisión deberíamos especificar, será conocida como Reina Valera RSS. Reina Valera RSS. La página web que está siendo construida ahora es reina-valera-rss.com. No está todavía abierta, pero pronto, primero Dios, lo estará. Y ahí serán expuestos también todos estos problemas, porque es necesario dar a conocer al que busca de corazón la verdad, dar a conocer lo que todavía no conocen. Ha habido un ataque desde el comienzo, desde que el mundo existe. Satanás en el jardín del Edén o en el huerto fue a Eva y en los oídos de Eva puso duda acerca de lo que Dios había dicho. Y eso no se quedó ahí. Continúa hoy. Nunca ha dejado de ser. Y unos caen en el lado negativo. Se asocian con el enemigo. Y otros, buscando a Dios, van por el camino de la verdad. Antes de continuar con otros temas relacionados con la problemática de los textos de la Reina Valera, o de las revisiones de la Reina Valera, porque hay muchas, debo aclarar que nuestra posición no es hacer controversia, y lo voy a repetir en cada programa. La controversia ya está hecha desde el comienzo del mundo, como acabo de decir. Y también quiero que se entienda que nuestra posición no es la de obligar o convencer humanamente a nadie. Lo primero, mucho menos. Si el Espíritu de Dios no te convence, nadie te debería obligar. De la misma manera que tú crees que cierta revisión de la Biblia, Reina Valera, es la Biblia correcta, porque te lo dijeron, porque lo que sea. Si tú crees que esa es la que es correcta, de acuerdo al texto recibido, la que no contiene errores, si esa es tu convicción, ¿quién te la va a quitar? Porque hay quienes se oponen a que revisemos la Biblia. ¿Con qué derecho se oponen? La misma libertad con la cual tú decidiste que tal o cual revisión es la buena, es la misma libertad que tenemos otros que no estamos de acuerdo porque vemos ciertos problemas
y podemos revisarla, y aun cuando revisemos, y aun cuando haya una nueva revisión dispuesta, eso no quiere decir que la que tú amas, la que tú sigues, la que tú crees que es la mejor, no quiere decir que va a ser quitada. De ninguna manera. La libertad que quieres para ti, debes darla a todos los demás. En todo, no solamente en esto. Habiendo dicho eso, ahora déjame de un libreto de 90 páginas que contiene estas cosas, déjame literalmente leerte lo que ha sido puesto, lo que es diferente en esta Reina Valera RSS. Primero que nada, todas las palabras en letras itálicas que fueron quitadas de la mayoría de las Biblias han sido restituidas y han sido puestas, por supuesto, en itálica, pero con letra negrita, para que resalte, para que sea visible. Las palabras en letras itálicas son palabras añadidas y por eso se les distingue con ese tipo de letra. Para decir, cuando se tradujo de un idioma a otro, no se encontró equivalencia perfecta, porque cada idioma tiene sus dichos propios. Se les llama idiomas o expresiones idiomáticas. No se puede traducir de una lengua a otra, palabra por palabra, todo. Quizás la mayor parte, pero no todo. Hay expresiones propias de ciertas culturas que no tienen cabida en otras culturas. Y esas expresiones, palabra por palabra, no son compatibles en otros idiomas. Entonces se usan las palabras con letras itálicas. El mensaje al mundo es, estas palabras no tenían equivalencia. Este pasaje, más bien esta porción, no tenía equivalencia perfecta entre el idioma del cual se traduce y el idioma al cual se traduce. Por lo tanto, estas palabras en letras itálicas explican de tal manera que nadie puede equivocarse en lo que debe entender. Así que si usted se fija bien, la mayoría de las revisiones en español, quizás la que usted tiene, no tienen palabras en letras itálicas o tienen unas cuantas, no todas las que deberían tener. Fueron reemplazadas, fueron restituidas en la Reina Valera RSS. Número 2, los pronombres personales, los adjetivos posesivos, los artículos definidos e indefinidos, especialmente refiriéndose a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, son eliminados por cientos y cientos y cientos y aún miles a través de toda la Biblia. Eliminar estos artículos, adjetivos, pronombres personales, crea confusión también en la lectura. En un párrafo donde hay más de dos sujetos, cuando no se ponen los pronombres personales correctos, cuando se eliminan, sobre todo, se puede confundir un sujeto con el otro. Y esto no debería ser así. Estos pronombres, estos adjetivos posesivos, estos artículos y otras palabras cortas eliminadas fueron restituidas también. La palabra y, conjunción, que en inglés es and, está eliminada miles de veces, tan solo esa. Fueron restituidas. Número 3, otras omisiones han sido restituidas. Recuerde que en el principio hablaba de omisiones, adiciones, sustituciones. Las omisiones han sido restituidas. Las adiciones han sido quitadas. Y las sustituciones han sido revisadas de tal manera que nos demos cuenta con toda conciencia que la palabra que fue sustituida
tiene realmente que ver con la sustitución que pusieron. Porque la tendencia es poner palabras que parecen ser lo mismo, pero que no lo son. También eso fue revisado. Ahora, los pronombres personales referentes a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, por ejemplo, Él, con acento en la E, fueron puestos con mayúsculas. Donde quiera que aparece un pronombre personal con mayúsculas, no con mayúscula al comienzo, sino toda con mayúsculas, en esta revisión el lector se va a dar cuenta que está hablando de una de las tres personas, como decimos, de la Trinidad, ya sea Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No duda. Esto, por una parte, levanta, exalta a la persona de Dios. Y por otra, hace más simple, más fácil la lectura. Hablando de lecturas fáciles, cada nueva versión o revisión que sale al mercado en cualquier idioma, la propaganda esta es más fácil de entender que ninguna otra. Por lo tanto, no pecamos cuando tratamos de hacerlo sencillo sin cambiar nada. Este tipo de ayuda visual hace resaltar los pronombres personales referentes a la deidad. No solamente para exaltarle, como decía, sino para ayudar a entender mejor lo que se lee. En muchas de las revisiones de la Reina Valera, las letras mayúsculas son abusadas, siguiendo ciertas costumbres que no son propias de la gramática correcta. Han puesto una letra mayúscula al comienzo de cada versículo, no importa cuál signo de puntuación esté antes de esa letra, al final del versículo anterior. ¿Por qué? Porque así se había venido haciendo. Por otra parte, también en los llamados libros poéticos han puesto una letra mayúscula, la inicial de cada palabra que comienza cada renglón. Quiero hacer una aclaración aquí. Debemos aceptar que es mucho más importante entender la verdad mediante puntuación correcta, porque la incorrecta puede cambiar la verdad, que seguir reglas poéticas, incluso obsoletas, arcaicas o muertas. Siendo que la Biblia tiene libros o pasajes poéticos, no significa que ella tiene como principal meta enseñar poesía o que alguien lea poesía. La forma es diferente de la substancia, y la substancia es lo que siempre interesa e importa guardar. Así que en estos pasajes se han seguido las reglas gramaticales del español, y donde debe haber mayúscula porque es un nombre propio, por ejemplo, ya sea de persona, de ciudad, de qué sé yo, debe estar, no importa cuál signo de puntuación esté antes. Y desde luego al comienzo de cada párrafo, después de un punto, etcétera, etcétera. Pero nada más. Es más importante entender lo que se lee que seguir reglas poéticas. También los gentilicios. Los gentilicios en prácticamente todas las Biblias en español están con minúscula. Ejemplo, los hebreos, los egipcios, los judíos. Pero qué raro que en otras Biblias estén con mayúsculas. Hasta donde yo sé, los gentilicios o el término que identifica el origen de cierta persona, ejemplo otra vez, egipcios, debe ser con mayúscula.
Ahora bien, las palabras o nombres Dios, Señor, están conforme o siguiendo la King James, que es la Biblia en inglés. Sabemos que la mayoría de las Biblias en español usan el término Jehová, pero debo aclarar aquí un par de cosas respecto de este nombre. Número uno, fue deformado para españolizarlo. La idea de españolizar un nombre propio, y note, en este caso es el nombre de Dios, es, ¿cómo le diría?, difícil de comprender. Yo puedo cambiar el nombre de quien sea, pero cambiar el nombre de Dios, desfigurarlo, escribirlo de otra manera. Recordemos que cada letra significa algo. Y aquí van los cambios que usted ya conoce. Jehová. Le quitaron la H final. Esta terminación es clásica del hebreo. Le quitan una letra al final, la pronuncian diferente y por mucho que se parezca, no es lo que debía ser. Así que aquí seguimos, repito, los lineamientos de la King James. Y lo he dicho y lo vuelvo a decir hoy. No tengo por qué pedir disculpas. Porque Dios es el Señor. Y si lo tienes como Dios y no como Señor, pues te engañas a ti mismo. Salvación y el señorío de Dios sobre nosotros no pueden estar separados. Señor, Señor Dios, las vas a encontrar en esta revisión con mayúsculas todas. Otra vez, para darle realce al nombre. La traducción de las dos palabras inglesas, Holy Ghost, no tiene equivalencia en español. Alguien trató de traducir estas dos palabras en un Nuevo Testamento de hace unos 20 años y lo que tradujo fue santo fantasma o fantasma santo. Quiero aclarar también que las palabras para Espíritu Santo y para Holy Ghost son las mismas palabras en hebreo. No hay diferencia. Entonces, cuando se llega a este punto, la nueva traducción Reina Valera RSS pone Santo Espíritu y enseguida explicaré por qué primero el adjetivo. Y después una nota, una H y una G con un asterisco. Y enseguida con letra pequeña en paréntesis, Holy Ghost. Indicando que es la manera en que la King James traduce esto. Indicando con ello que no hay, hasta donde yo tengo conciencia de ello, traducción diferente a lo de Santo Espíritu. Los adjetivos. Acabo de prometer explicar esto. Los adjetivos pertenecientes a Dios deben ir antes del nombre Dios. La gramática española nos dice que los adjetivos pertenecientes a Dios son adjetivos que muestran o denotan o enseñan atributos de Dios, los cuales son permanentes, como Dios es eterno. Y cuando queremos expresar algo que nunca cambia y lo hacemos con un adjetivo, el adjetivo debe ir antes del nombre. De lo contrario, si es algo circunstancial o temporal,
debe ponerse después del nombre. Esta mañana está fría. Fría. Es temporal. El tiempo cambia. Pero los atributos de Dios no cambian. Y deberíamos decir propiamente el viviente Dios, por ejemplo, y no el Dios viviente. Porque si decimos el Dios viviente, se puede pensar que hay más de uno, y este al cual nos estamos refiriendo es el que vive, pero que puede dejar de vivir en cualquier momento. Estos adjetivos pertenecientes a la deidad, pues, han sido colocados antes del sustantivo, antes del nombre de Dios. Ahora bien, también la expresión que tantas y tantas veces se repite en la Biblia, así dice el Señor. En las Biblias en español está en tiempo pasado, a veces en tiempo o conjugación compuesta, pero en tiempo pasado. Por ejemplo, así dijo el Señor, pretérito simple, o así ha dicho el Señor. No se miente cuando se dice así ha dicho el Señor. Pero note una cosa, volvemos a la permanencia, a la eternidad de lo que Dios ha dicho y a la persona de Dios como persona eterna también. Por alguna razón, siempre que usted lee esta expresión en la King James, está en tiempo presente, siempre. Así dice el Señor. Y esto afirma una cosa otra vez. El Señor nunca cambia de opinión. El Señor no se va a contradecir. El Señor dice así, no importa que haya pronunciado cierta cosa, cierta frase, cierto precepto, cierta orden hace 1000 años, o hace 3000, o desde el comienzo del mundo. Debemos decir con toda propiedad, todavía hoy y por siempre, así dice el Señor. ¿Cuál es el problema? El problema sería que algunos tibios no quieren oír lo que así dice el Señor todavía hoy. Quizás. Entonces, un punto más para terminar esta sección. Un punto 2 o 2. El tiempo favorito de conjugación en los textos de la Biblia es el tiempo futuro. Pero no es el tiempo favorito de los expertos, de los escolares, de los doctores de la ley, de los sabios en la escritura, excepto que estos sean liberales y mediocres en cuanto a espiritualidad. Cuando se hace esto y se cambia un verbo, por ejemplo, del tiempo presente al tiempo futuro, el efecto de lo que se expresa no existe ahora en tiempo presente. Pero recuerda que el tiempo presente, en el momento en que es presente, deja de ser presente para ser pasado. El tiempo no se detiene. Si lo vemos de esta manera, y es correcta la dinámica, preguntaríamos, ¿cuándo va a ocurrir esto que dice aquí entonces? Y usted puede esperarse toda la vida preguntándose lo mismo y usted va a seguir leyendo lo mismo y nada va a cambiar. Usted sigue esperando algo que no llega. Cambiar un verbo del tiempo presente al futuro trae consecuencias. Por ejemplo, el Señor ha creado una cosa nueva. Nota bien lo que dije, ha creado. ¿Qué es lo que dicen las Biblias en español? El Señor creará una cosa nueva. Y la siguiente pregunta inevitablemente es, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser esto? Hablemos del Salmo 23, que por cierto hay una grabación nada más dedicada al Salmo 23, cerca de 50 minutos, exponiendo los problemas textuales que tiene. Hablemos del Salmo 23.
Las promesas de Dios de darnos sustancia, sustento, de confortar nuestra alma, de guiarnos por sendas de justicia, todo lo que está ahí, está en tiempo futuro. En la mayoría de las Biblias en español está en tiempo futuro. Eso es religión. Eso es la incertidumbre de aquel que trabaja y trabaja y trabaja como un burro y no ve resultado. Dios no obra así con nosotros. ¿Eres oveja del Señor? ¿Eres salvado por la gracia de Dios? Mira cómo comienza el Salmo 23. El Señor es, tiempo presente, es mi pastor. Y el trabajo del pastor es proveer para las ovejas que son suyas. Y eso es ahora. En todo orden, material, emocional, espiritual, por supuesto. ¿Por qué están esos verbos en tiempo futuro? Nota una cosa para pasar a otro aspecto. Si tú pones el verbo en presente, versículo primero, así como está el Señor es, tiempo presente, mi pastor. Y si pones el siguiente verbo en presente, no le robas nada al futuro, no lo eliminas. Nota bien, el Señor es mi pastor, nada me falta. Dentro de un segundo puedes decir lo mismo y sigue siendo verdad. Dentro de 5 minutos dirás lo mismo y sigue siendo verdad. Es decir, cuando se pone en presente jamás se elimina el futuro, pero cuando se pone en futuro se elimina el presente. Y eso va contra, escúcheme bien, va contra lo que Dios promete. Las promesas de Dios son ahora, son fieles, como Él es fiel. Todo esto ha sido revisado y cambiado. Y una revisión más, un cambio más. Cuando se lee en la Escritura acerca del sábado, especialmente en el Antiguo Testamento, los adventistas dicen, sí, el sábado, el día anterior al domingo, el día posterior al viernes. Pero el concepto está totalmente torcido. Cuando tú lees la epístola a los Hebreos, te das cuenta que nuestro descanso no es un día, es una persona, y es la persona de Cristo. Tú conoces pasajes posiblemente en los que se afirma tal cosa. Esta expresión, el sábado, así de simple, ha sido cambiada a el día del descanso sabático. No se ha eliminado ningún concepto, solamente se ha expandido para aclarar. Nota una cosa, había muchos sábados, no solamente el de la semana. Estudia esto a fondo. El día o un día, vemos en los textos a veces, y hay diferencia entre las dos expresiones. El día del descanso sabático, en el contexto podríamos saber de antemano cuál es. Pero cuando dice un día, uno de tantos, día de descanso sabático. Estos son los cambios a grandes rasgos. Pero lo más importante de todo esto son que las omisiones fueron restituidas. Las adiciones fueron quitadas. Los paráfrasis, que también las hay, fueron hechas directamente, una frase corta y al punto, en vez de andar con rodeos para llegar a ninguna parte. Son muchos los cambios y ha sido mucho el trabajo por más de 12 años. Más de 12 años, tiempo completo, trabajando en ello, con la gracia del Señor. Y quiero que sepas una vez más, esta revisión no está para la venta. Hay una oferta para imprimirla, un ministerio de una iglesia local. Pero este ministerio entrega los Nuevos Testamentos, la Biblia o el libreto de Juan y Romanos, qué sé yo, lo que sea. Lo entrega gratuitamente. ¿Cómo obtienen ellos el dinero? ¿Quién les ayuda? Eso no es asunto mío. Ellos entregan el producto en las manos de alguien gratuitamente. Además,
en la internet, como ya dije. Usted lo puede bajar el texto, puede quemarlo en una memoria, en un disco, puede leerlo en la pantalla de su computadora. Es suyo, no le cuesta nada. Pasemos a un tercer aspecto. Bueno, lo acabo de mencionar de cierta manera, pero voy a dar una ilustración. Los verbos en tiempo futuro son promesas vagas y lejanas. Tal vez nunca lleguen. Y ese es el caso, ese es el punto religioso. Las religiones se basan en esto. Obra, 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 obra. ¿Y qué tienes al final? Te mueres sin saber qué. ¿Qué tal si yo te dijera, si yo te debiera $5,000 y ya son 5 años y no te he dado un solo centavo? Y cada vez que me ves o me recuerdas o me pides algún dinero o que te pague, te voy a decir, yo te he venido diciendo por 5 años que te pagaré. Oh, ¿tengo razón? Y el otro tiene razón en recordármelo. Tengo razón porque digo te pagaré, pero no le digo cuándo. Y ahora, de ese mismo libreto, te voy a leer literalmente hoy un párrafo basado en un argumento que es muy conocido. He hablado con mucha gente, algunos me han corrido de su iglesia, yo sin hacer alboroto, sin hacer olas. Y uno de los argumentos es, usted se está ocupando de pequeñeces, de cosas triviales, nimias, pequeñas, como diciendo, esas no son importantes. Y a veces lo dicen. Mire, nosotros tenemos en tal Biblia, en tal revisión, tenemos lo necesario, lo esencial para testificar, para ganar almas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo digo entre paréntesis en mi mente, sí, para amontonar, para acumular números y decir al mundo, mira, hace 5 años empezamos y ahora tenemos 300 o 400 o 500 o 1000 miembros. No se le olvide que la cizaña está revuelta con el trigo. No se le olvide que los cabritos y las ovejas son diferentes. No se le olvide que usted no hizo la obra. Así que esta gente que argumenta así, oh, son pequeñeces, ¿por qué se ocupan de detalles tan insignificantes? Esta gente debería escuchar lo que sigue. La gente mediocre expresa desdeño o falta de interés por la perfección y acusa a otros de estar casados con pequeñeces, de ser fanáticos, de ser intolerantes, de pasar juicios sobre otros. Pero se les olvida una cosa, un poquito de levadura leuda toda la masa. Dejando de lado, no tomando en cuenta, no considerando cada palabra de Dios por pequeña que sea, esta gente que argumenta así hace de Dios un mentiroso. Porque si Dios dejó una palabra pequeña y ellos no la aprecian, no la aceptan, es como si dijeran que Dios miente. Cuando Dios dice que esa palabrita es importante, ellos dicen que no, entonces Dios queda como mentiroso. Es casi como si dijeran la palabra de Dios no es perfecta, lo sabemos, y no tiene que serlo. Una pequeña parte de una palabra o una palabra pequeña, una de esas pequeñeces que, como ellos argumentan,
puede traer daños catastróficos si se quita, por ejemplo. Hace algún tiempo yo caminaba por un estacionamiento y al bajar de mi automóvil vi un desplegado entre dos postes y alcancé a leer que decía en inglés, "All you can fat for $9.95". Y yo dije, qué manera más simpática, más cómica de anunciar un buffet. A medida que caminé hacia la manta aquella con el anuncio, me di cuenta que había un dobladito así, una especie de arruga en la manta y estaba cubriendo esa arruga la parte baja de una letra E. El bracito horizontal de abajo de la letra E estaba cubierto y a mis ojos parecía como una F. En realidad lo que el anuncio decía es todo lo que usted pueda comer. Note, eat, E-A-T, y fat, F-A-T, se parecen en su estructura gráfica. Si usted quita ese palito de abajo a la E, se convierte en una F. Y como se dice jugando, que cuando alguien come mucho engorda, yo dije, qué manera simpática de anunciar el buffet, porque ahí uno va a comer todo lo que pueda comer por el mismo precio. Pero esto que parece simpático, cómico, que nada tiene que ver con lo que estamos hablando aquí, ilustra. Piénselo. Un pequeño rasgo, una pequeña letra, una coma, cambia totalmente la verdad. Claro, en el folleto de que estoy hablando, en el libreto, se dan ejemplos. De cada libro de la Biblia se ponen ejemplos. Versículos específicos con errores. Y la explicación del por qué. Y las consecuencias de ello. Esos que no están de acuerdo con las pequeñeces, con los detalles nimios, déjame contarle algo más. Si usted tuviera sus ahorros de toda su vida invertidos en una pintura clásica de Rembrandt o de Da Vinci o de Goya o de Van Gogh, y su hijo tuviera en su mente la locura de mejorar la pintura esa, vamos a decir que vale $500,000, y su hijo está medio alocado diciendo, yo voy a mejorar eso, y anda con una de esas máquinas con que pintan edificios, si yo le voy a poner puntitos pequeños de colores a esa pintura. Yo le diría a usted, déjelo, permítale que lo haga. Al cabo son cosas pequeñas lo que le va a poner. Puntitos pequeños. ¿Cuál es el problema? Sea tolerante. Usted no lo haría. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, ¿cuál es el problema? Dicen algunos. Esas son cosas pequeñas. Nosotros tenemos lo esencial para ganar almas. Somos ganadores de almas. Ganar almas, estimado hermano en Cristo, es mucho más que eso. Es mucho más que dar una explicación y pedir a la persona cuando no sabemos aún si está convicta de pecado o si conoce perfectamente a Dios o tiene idea de quién es Dios. Pedirle que repita una oración y afirmar al final de ella que ya fue salvo. Hay muchas falsas conversiones y muchos problemas por eso. Tenemos que tener cuidado. Esos que se oponen a las pequeñeces. Si usted estuviera a punto de tomarse un buen jugo o un buen café o un vaso de leche y usted tiene ahí 15 o 20 onzas de líquido, ¿me permitiría ponerle una gotita de cianuro? Vamos, usted tiene ahí miles de gotitas, cientos por lo menos,
y una gotita le escandaliza. Una mancha es una mancha. Esa gota le puede matar. La palabra del hombre mata, engaña, enceguece. La palabra de Dios libera, abre los ojos. Por eso es pura. Dios no dejó porquerías en medio de su palabra. Hablando de pequeñeces, otro ejemplo más. Si yo tuviera que pagarle $100,000, ¿me permitiría quitar una pequeñez de ahí? Una ruedita que se llama cero. La quitaría yo del lado derecho. Y en vez de 100,000 le pagaría 10,000. No se preocupe, la figura es pequeña, es nada. Yo sabía que no. Y ahora, antes de finalizar, déjeme decirle que muchos de los pasajes en la Biblia o en las Biblias o revisiones Reina Valera son pro-católicos. Hay muchas maneras, como la serpiente es astuta y ondea y se mete y se mete y se mete. Así hoy funciona. No ha dejado de hacerlo. Hay muchos pasajes pro-católicos. Déjeme darle el primero. Durante las bodas de Canaán, en el Evangelio de San Juan, o de Juan, y cuando le digo de San Juan, le voy a advertir que muchas de las Biblias españolas, desde Casiodoro de Reina hasta hoy, tienen 4 santos en el Nuevo Testamento, o 5. Los 4 evangelistas y Pablo. Los demás no son santos. No son presentados como santos. Usted ve el Evangelio de San Juan, el Evangelio de por supuesto, Pedro también. Qué interesante, ¿verdad? No podían dejar fuera a Pedro. Imagínense por qué y quién lo hace. Pero vayamos a lo nuestro. En las bodas de Canaán, María viene a Jesús y le dice, no tienen vino. Jesús responde, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Después de eso, ella dice a los que servían, haced todo lo que Él os dijere. Eso es en la Biblia real, en el texto correcto. Pero en la mayoría de las Biblias Reina Valera, yo sé bien cómo habla María. Haced todo lo que os dijere. Y como ella es la que está hablando y no hay otro pronombre personal porque lo eliminaron, lo quitaron, entonces aparece como que ella es la que está ordenando. Note que en los ritos católicos, en la doctrina católica, en la costumbre católica, María tiene supremacía sobre Cristo. Es prácticamente, está al mismo nivel, es corredentora con Cristo. Y los jesuitas y los maristas y otros grupos lo dicen así, a Jesús por María. O sea, llegamos a Jesús mediante María. Qué curioso que hayan eliminado el pronombre personal, como ya lo había anticipado, Él, refiriéndose a Jesús. Si su Biblia dice hacer todo lo que os dijere, está mal. Debe ser hacer todo lo que Él os dijere. Eso es exactamente lo que dice María. Pero si no se convence, allá usted. Aquí va otro caso. En Mateo 16:18, que es el pasaje favorito con el cual los católicos defienden la postura de Pedro como el primer papa, como la cabeza humana de la iglesia. Y eso de humana lo digo yo, ellos generalmente no lo dicen. Y el papa como sucesor de Pedro. Ahí hacen circo, malabares con la
con la palabra piedra y la palabra roca. A Pedro le llaman roca, o dicen que su nombre significa roca, negando que la roca es Cristo, como está en Corintios, como está desde el Antiguo Testamento. La roca es Pedro. Y tuercen el pasaje, el versículo específicamente, donde dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Habla de edificar, eso lo discutiremos después. Habla de edificar y no de fundar. El fundamento ya está puesto, 1 Corintios 3:11. Y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, y ese fundamento es Cristo. Pero eso no lo saben. Cuando se argumenta que Pedro es la roca, y algunas de las Biblias españolas lo dice así, están yendo hacia el lado católico. Hay otro pasaje paralelo, Juan 1:42. Igual. Pero tenemos Hechos de los Apóstoles 19:27, en donde algunas de las Biblias en español hablan de venerar, un término socorrido, usado todos los días en todas partes del mundo en los ritos católicos. Venerar, to venerate. Hasta en el lenguaje. Le hablaba del encabezado de los libros de la Biblia. El Evangelio según San Marcos. San Marcos. La epístola fulana de tal a tal y tal gente de San Pablo. Pero ve al resto de los autores humanos que Dios usó en el Nuevo Testamento, y ninguno de ellos es presentado como santo. Y todos los escritores del Antiguo Testamento, ninguno es presentado como santo. Esto es hechura de Roma. Y estas palabras ayudan. Lucas 21:15. La expresión ofrendas votivas. Ofrendas relacionadas con los votos o promesas. Esto es práctica católica y así les llaman, ofrendas votivas. ¿Poca cosa? No, hay más. Pero el tiempo no me ajusta para decirle hoy de todos los demás. En el folleto que explica el trabajo de revisión de la Biblia, libreto de 90 páginas, cada vez que uno de estos versículos aparece por ahí como muestra, como prueba de que hay errores en todas las revisiones, unos en unos versículos, otros en otros, pero todas tienen problemas. Cuando aparece uno de estos versículos como ejemplo, como prueba, se puso un símbolo, P mayúscula, C mayúscula, asterisco. Una de las abreviaturas, una de tantas, y esta significa pro-católico. Hay más. Juan 2:5. En algunas revisiones en español se usa la palabra o la expresión sumo pontífice. ¿Dónde hemos escuchado esto antes? Oh, sí, sí, sí. Ya. Sumo pontífice. En vez de sumo sacerdote. Sumus pontifex. Ya era usado el título por los emperadores en Roma antes de que la Iglesia católica fuera asociada con el imperio. En Hebreos deberíamos ver sumo sacerdote, no sumo pontífice. Parece ser que la palabra pontífice significa hacedor de puentes. Pontífice, hacedor de puentes. Puentes, plural. En el sentido espiritual, por supuesto. Puentes que van de la tierra al cielo para que el religioso vaya a Dios por ese puente. Y ese puente es el Papa. No. Y en Isaías 7:14, el último de hoy. Isaías 7:14. No dice una virgen concebirá y dará luz.
No dice una virgen, como dice el texto real, dice la virgen, the virgin. ¿Y qué es lo que piensan muchos cuando ven esa especificación así tan estricta? Oh, la Virgen María. ¿Cuál? ¿La de la Biblia o la católica? Porque siendo la misma, no son la misma. Medítalo. La María que conocemos a través de las Escrituras, cuando ella dice, o cuando habla de su Salvador, no es la misma que conocemos, la que presenta la Iglesia Católica. Esta es la Reina del Cielo. Aquella era una humilde sierva del Señor, que por ser humilde, por ser creyente, fue escogida para el milagro de la venida de Cristo al mundo. Pero son diferentes. Es como esto. Ni siquiera 1 Corintios 11 les hace entender a algunas gentes que Cristo no tenía cabello largo. Porque Él no va a hacer una cosa que prohíbe a los hombres del mundo, de todas las generaciones. Al hombre le es deshonroso, vergonzoso, dejarse crecer el cabello. Y luego Él mismo lo hizo. El Cristo que presentan ciertas religiones, y aún la de Roma, no es el mismo que conocemos en la Biblia. Ni siquiera en el aspecto exterior o humano, mucho menos en lo espiritual. Ajá. Bien, por hoy hemos terminado casi con el tiempo, la hora estipulada. Solo me resta recordarles que